Y vamos a entrevistar al reconocido y destacado ambientalista, el doctor Marc Duroiani. Él es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal y doctor en ciencias. Fue profesor principal y decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de la que también es profesor emérito. Él ha sido director general forestal del Perú y trabajó en el Banco Mundial y fue jefe de la división ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es autor de 24 libros y un sinnúmero de artículos sobre conservación y política amazónica. Y en 1984 fundó junto a Carlos Ponce y Manuel Ríos Pronaturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Bienvenido, doctor Marc Duroiani. Estamos en un programa en vivo y siempre estos aspectos técnicos siempre ocurren, así que no pierde cuidado. Le comentaba, ¿no? O sea, estábamos analizando en esta edición en el marco del Día Mundial de los Humedales y además de los reconocimientos que actualmente tienen las áreas naturales protegidas. ¿Qué mejor que usted, que ha trabajado, ha dedicado muchos años de estudio y últimamente a recopilar información importante de estos espacios y que muchos peruanos lamentablemente no conocemos? Entonces, ahí ya venía un poco iniciar la conversación en cuanto a las áreas protegidas. ¿Qué son estos espacios? ¿Cómo han ido surgiendo en nuestro país? ¿Cómo es su gestión? Bueno, como usted bien dijo, las áreas protegidas son muestras representativas de los ecosistemas y de los paisajes más especiales que tiene el Perú. Y son muestras que en esos ecosistemas conservan la biodiversidad peruana, que es también de las más importantes del planeta. Entonces, realmente las áreas se llaman protegidas porque evitan que la actividad humana, especialmente la actividad humana ilegal o desordenada, destruye esos lugares. Entonces, la función de las áreas protegidas es ser la memoria de nuestro patrimonio natural, lo más completo que sea posible. Por eso usted mencionó inclusive varias áreas protegidas y en realidad son muchísimas, en especial si se incluyen todas las categorías de áreas protegidas. Entonces, hay las nacionales, hay las que son de uso indirecto, o sea, que son estrictamente protegidas, como los parques nacionales y los santuarios nacionales. Hay otras que son pueden tener alguna forma de uso, como las reservas nacionales de Paracas, donde se pesca, de Pampagaleras, donde se cosecha lana de vicuña, el Alto Mayo, que usted citó al comienzo, es otra modalidad de área protegida que está dedicada centralmente a evitar la pérdida de suelos y al manejo racional o sostenido del agua. Entonces, hay una serie que lamentablemente hasta el año 1960, cuando el mundo ya tenía miles de áreas protegidas, el Perú no tenía ninguna. Y fue apenas en 1961 que un pionero de la conservación, Salomón Vilches, creó el primer parque nacional, que es el Parque Nacional de Cutervo. Lo creó en una forma más teórica que real. No marcó, por ejemplo, ni los límites del parque, pero fue el primer paso. Y el segundo paso, 2 años después, o a pocos años después, 4 años después, en 1965, fue el Parque Nacional de Tingo María que usted mencionó ahora. Entonces, ese fue el comienzo, muy lento, y realmente la recuperación del Perú en el concierto de las naciones del mundo en cuanto a conservar su naturaleza se dio básicamente en los años 1970, cuando se creó la Gran Reserva Nacional Pacaya-Samiria y el Gran Parque Nacional del Mano. Y fue también en los 70 que se creó el Huascarán, Paracas, Abiseo,
en fin, dio un enorme salto adelante. Y ya en los años 80, 90, el Perú no solamente se emparejó con los demás países, sino que además se adelantó a la mayoría de los países porque consiguió hacer mucho más que otros. O sea, en este momento el 20% de la Amazonía, el 20% del Perú está protegido por áreas protegidas. Y el gran golpe, digamos, se dio el año pasado cuando se creó la mayor reserva marina del Perú, que es la dorsal de Nazca. Entonces, el Perú tiene en verdad hoy día dos reservas marinas, una es Paracas, que es pequeña en términos marinos, y la otra es la dorsal de Nazca, que es enorme. Entonces, hemos comenzado tarde y no muy bien, pero nos hemos recuperado y hoy día el Perú no está atrás de otros países. Pero ojo, eso no quiere decir que no haya problemas, hay muchos. Sí, sin duda. Usted ha comentado algo en este resumen, ha hecho un esfuerzo por resumir, digamos, una buena parte de la historia de las áreas naturales protegidas, que estos espacios son precisamente para cuidarlos de actividades ilícitas del ser humano. ¿Cómo, y mucha gente precisamente a partir de esto, como que siente que se le limitan los derechos, se limitan los usos, ¿no? Siempre hay un argumento en la población y que es tomado a veces por intereses particulares para desinformar. Pero aprovechando que lo tengo usted aquí, ¿cómo es este proceso de creación de áreas? Efectivamente, que se despoja a la gente de las tierras, de la noche a la mañana se establece un perímetro. ¿Cómo es este proceso? Porque el común de la gente no lo conoce. Bueno, en primer lugar, lo único que destruye la naturaleza, lo único que destruye el patrimonio natural de un país es el ser humano. Entonces, obviamente las áreas son protegidas de la gente. En eso no hay ninguna posibilidad de que no sea así, porque quien más ha destruido los recursos naturales, los ha usado mal, es precisamente el ser humano. Por eso es que la humanidad desde hace milenios, en verdad, ha decidido que está bien, vamos a usar y eventualmente destruir todo, todos los bosques, pero vamos a guardar una parte para el futuro, porque de esa pequeña parte que se conserve bien, puede renacer la diversidad biológica que vamos a necesitar. Las variedades de papa, la mayor parte son silvestres, las variedades, los árboles maderables, desde las caobas, todo eso tiene parientes silvestres, cualquier planta. Entonces, es indispensable para el desarrollo futuro de la humanidad conservar esas muestras de nuestra diversidad biológica. Ahora, ¿cómo se hace? Las áreas protegidas han variado en la forma de hacerlas desde las primeras, donde se instalaban básicamente como primer criterio, donde no había gente. Eso era el primer criterio. Y si había gente, en lugar de crear un parque nacional que en teoría no puede mantener gente dentro, se creaba un área de uso directo, como es, repito, Paracas, donde hay pescadores, como es Pampa Galeras, donde hay comuneros, parte de la reserva es propiedad de comuneros, como es Pacaya Samiria, que tiene grupos nativos, tiene colonos. Entonces, en esos casos de áreas protegidas de uso directo, en que hay que establecer un diálogo permanente con las comunidades que son dueñas o que usan, porque a veces usan sin ser dueñas, pero hay que establecer un régimen de común acuerdo que permita que ellos vivan bien, pero al mismo tiempo que no destruyan lo que está para ser protegido. Es un problema muy difícil que se complica a medida que avanza el tiempo, porque claro, quedan muy pocos lugares sin gente. Y los últimos parques nacionales han sido todos hechos como Huepí o
la Sierra del Divisor, han sido hechos en pleno acuerdo con las comunidades nativas, que ellas han estado dispuestas, ellas eran las dueñas de gran parte de la tierra, dispuestas a ceder una parte de sus propios áreas originarias para establecer un parque nacional que les contribuye al desarrollo a través del turismo. Entonces, es un diálogo constante. No existen áreas protegidas hechas a la fuerza. A veces se dice eso, pero eso es una mentira, especialmente en el caso del Perú. Sí. Usted mencionaba el tema de poblaciones indígenas, gestión, diálogo, y en el tema precisamente de la gestión de las áreas protegidas, hay un actor a veces invisible, bueno, no invisible, pero que pocas veces se le conoce, ¿no? Y voy a hacer así como tomando un dibujo animado, la figura del dibujo del oso yogi, y que había un guardabosque, ¿no? Creo que esa es la figura más icónica que nosotros tenemos asociado a la mente, el tema de guardabosque, es el que vigila, ¿no? ¿En el Perú tenemos efectivamente guardabosques? Legalmente no existen guardabosques, o sea, el término guardabosques formalmente no está en ninguna legislación. Pero existen de a verdad guardabosques. Los indígenas, en especial en varias comunidades nativas, han establecido verdaderos programas de guardabosques. Pero lo que sí existe legalmente son los guardaparques, que es el que guarda no un bosque exclusivamente, sino el que guarda un parque nacional o cualquier área protegida por extensión. Entonces, sí, en el Perú el primer curso guardabosques se dio en 1965 y era para Pampa Galeras. Y yo fui el director de ese curso, dicho sea de paso. Fue un programa de 4 meses para licenciados del ejército, porque lamentablemente en esa época las vicuñas eran objeto de caza con armas automáticas, era toda una profesión de cazador de vicuña por el alto valor de la lana y de la piel. Entonces dimos ese primer curso y formamos los primeros guardaparques peruanos, la mayor parte eran peruanos, pero había también 3 bolivianos en medio de ellos. Y ese fue el primer curso, y después se dieron muchos años tras año. Importante, ¿no? Y ahora el cuerpo de guardaparques, ¿cómo se organizan? ¿Cómo funcionan? Bueno, los guardaparques lamentablemente en el Perú todavía no disponen de una legislación. Justamente la pronaturaleza está en una campaña hace ya 2 años para tratar de que el Congreso apruebe una ley que dé garantías a los guardaparques, garantías de perspectivas, de desarrollo profesional, de seguridad en el empleo y de compensaciones justas, todo lo que no tienen por el momento. Y eso es algo que es una lucha constante para lograrlo. En este momento hay más de 800 guardaparques solo del CERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que dependen del CERNAM. Y existe también lo que llaman guardaisla, que están en las Islas Guaneras, que en realidad son guardaparques. El nombre de guardaislas no es adecuado desde que las Islas Guaneras pasaron a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, los guardaislas deberían ser asimilados a los guardaparques. Pero en fin, guardaisla y guardaparque por el momento no tienen todavía un estatus legal suficiente en el Perú. En otros países no solo lo tienen, sino que existen escuelas, algunas que ya tienen más de 60 años, y estoy hablando de América Latina. En Europa tienen ya un siglo las escuelas de guardaparques, con lo que permite tener todo un escalafón, rangos, perspectivas de promociones, y el final de un guardaparque bien formado puede ser director de un parque, por ejemplo, lo que en el Perú es improbable porque no existe ningún fundamento legal para eso, ni las condiciones de capacitación que necesitan.
Sí, efectivamente, conocemos algunos guardaparques y esperamos tener la oportunidad también de tener a ellos aquí en el programa. Usted también hablaba, Sería muy además de bueno. guardaparques, del sistema, digamos, nacional, ¿no? Administrado por el CERNAM. También hay, tenemos entendido, guardaparques que están velando por áreas naturales protegidas de corte regional, ¿no? En lo que cada región ha impulsado procesos de conservación. ¿Puede contarnos acerca de estos espacios? Sí, yo comenté que hay muchos tipos de áreas naturales protegidas. Hay la de uso directo nacionales y de uso indirecto nacionales, pero también hay áreas de conservación regional, las famosas ACRs. Dicho sea de paso, Pronaturaleza ha colaborado con el departamento del Cusco, con la región Cusco, para crear la ACR Queros Cosnipata, que es una hermosa ACR que es vecina del Parque Nacional del Manu y que permite consolidar la conservación de toda esa área. Y eso se trabaja en relación directa y con la participación de la comunidad Quero. Entonces, ese es un ejemplo. Pero esas ACRs, hay varias ya, hay unos 2 o 3 millones de hectáreas de ACRs, áreas de conservación regional, también tiene sus guardaparques, que si se hiciera la ley que estábamos comentando antes, deben ser incorporados a esa misma legislación. Ahí deberían estar los guardabosques, los guardaparques nacionales, regionales, particulares y hasta los guardaparques municipales. Yo cuando estoy en Lima, vivo en San Isidro y ahí hay guardaparques municipales, pero todos ellos deberían depender de la misma legislación y de la misma capacitación, no necesariamente de la misma institución, cada uno es diferente, obvio, pero la formación debería ser la misma en todos los casos. Doctor Uroyani, este ha sido nuestro primer bloque de entrevista dedicado específicamente a las áreas naturales y en nuestro segundo bloque los invitamos, estimada audiencia, a seguir con el doctor Uroyani y hablar un poco sobre nuestra Amazonía. Volvemos después de la pausa. Bien, continuamos con nuestra entrevista al doctor Marc Duroyani. Realmente nos ha, en este breve tiempo, ilustrado acerca de las áreas protegidas, los guardaparques, ¿no? Y las modalidades que existen, ¿no? De conservación a nivel regional. Ahora, doctor Duroyani, lo invito a conversar un poco acerca de nuestra Amazonía, este vasto territorio, rico, mítico, desconocido, donde también, además de albergar mucha biodiversidad, también alberga, lamentablemente, gran cantidad de actividades ilícitas, que le ponen en amenaza tanto a los bosques como a la gente, ¿no? que vive en ellos. Usted ha escrito un sinnúmero de artículos acerca de la deforestación. Es más, nuestra nota inicial tomaba como referencia sus aportes, ¿no? Cómo poder enfrentar esta creciente deforestación. Cuéntenos un poco acerca de la situación de nuestro país y los bosques y estas actividades, en especial la deforestación, la tala ilegal y la minería que la afectan. Perfectamente. La Amazonía está amenazada por dos procesos que van paralelos. Uno es la deforestación, que básicamente es causada por la agricultura ilegal en su mayor parte, porque aquí siempre hablamos de la minería ilegal, pero olvidamos que la agricultura también es ilegal en la selva, porque no hay otra forma de llamar a un colono que baja de la sierra y sin pedir permiso a nadie entra al bosque, tala y hace agricultura y se instala. Él necesita hacer eso. No es lo que estoy examinando, pero sí el hecho es ilegal, porque lo legal es poder usar la tierra que es propiedad de uno, que el Estado le ha cedido a uno, pero no entrar en cualquier lugar. Bueno, la deforestación es ocasionada por la agricultura primeramente, pero en los últimos 15 años ha aparecido otro factor de deforestación gravísimo, que es la minería,
también ilegal. Entonces, el minero ilegal es mucho peor, quizá, no porque deforeste más, quien deforesta más es el agricultor, pero quien destruye más es la minería ilegal, porque no solo destruye bosque, y bosques muy importantes porque son los que están a lo largo de las riberas de los ríos, sino que contaminan los ríos sobre toda la longitud de este, y lo contamina con mercurio, lo contamina con petróleo, con todo, en fin, con toda clase de contaminantes, y especialmente con los sedimentos. Como ellos remueven el fondo del río o el lecho de la ribera de los ríos, lo remueven para poder filtrar el oro, agregar el oro. Entonces todos esos sedimentos van de nuevo al agua y obviamente alteran toda la topografía, la topografía subacuática en el río. Los peces ya no saben dónde poner sus nidos, en fin, es un desastre total. Entonces, ese es el primer problema de la Amazonía, es la deforestación, que como se sabe ya alcanzó en el Perú oficialmente 14% de la selva que existía en los años 60, ya no existe, y de otra parte, en realidad, ha destruido casi el 18% de la Amazonía peruana, ya no es bosque, existe, claro, pero no es bosque. El otro problema del que se viene hablando solo muy recientemente es la degradación del bosque, porque cuando uno vuela encima de la selva, cuando uno vuela, dice, cuánta selva, cuánto bosque, pero cuando uno baja a ese bosque, y especialmente si uno conoce ese bosque, se da cuenta que ese bosque ya no es el original. Es un bosque donde desde hace 60, 70 años se saca la madera noble, todo el cedro, la caoba, y ahora es el turno del chihuahuaco. Todas las maderas nobles, el palo rosa, todos se han ido. Y al momento en que usted saca los árboles nobles, destruye toda la diversidad biológica que depende de ese árbol, que vive en las copas, que vive en los troncos, que vive en el suelo. De otra parte, al sacar la madera, se abre el bosque y se le hace más susceptible al incendio, más susceptible a la erosión, y bueno, y al mismo también ha entrado la caza, también ha entrado la contaminación. Cuando los petroleros sacan cuando el petróleo que escapa de los petroleros flota, se reparte por toda la selva y va dejando un depósito, en fin. Ustedes ya pueden imaginar. Entonces, esa degradación de la selva, que hoy día mismo leí un artículo publicado en Science, hecho en el Brasil, pero para toda la Amazonía, indica que según ellos, no menos del 38% de toda la Amazonía ya está degradada. Eso en superficie es casi tanto como lo deforestado. Y esa degradación significa que va a pegar fuego, que, en fin, que ya no rinde servicios ecosistémicos, o sea, ya no acumula carbono, contribuye pues al cambio climático. Entonces es una situación sumamente grave. Entre la deforestación de un lado y la degradación del otro, nos estamos quedando casi sin nada. ¿Con qué nos quedamos? Con las áreas protegidas. Por eso están todavía, porque están protegidas. ¿Y qué hacer ante ese escenario tan, digámoslo así, medio apocalíptico, doctor? Bueno, no es apocalíptico, es la pura realidad, es un hecho. Las estadísticas lo dicen, pero la estadística y cualquiera que quiera verlo. Pero para responder a eso hay 1000 formas. Las técnicas están disponibles. Yo he escrito libros enteros y usted tiene que invitarme otra vez para hablar de esa parte. Sin duda. Pero solo para hacerlo breve, en términos conceptuales, no se necesita deforestar 1 hectárea más para mantener la producción nacional de producción nacional, no solo de comida, sino de material de exportación, de commodities como café, cacao.
ni una hectárea más, porque en este momento hay 12 millones de hectáreas deforestadas que no se usan, que no producen nada. Están en descanso, están degradadas, la cosa es que no producen. Ojo, y las que producen, que son solo 2 millones de hectáreas y un poco más quizá ahora, producen hasta 5 veces menos de lo que pueden producir si se trabaja normalmente, si se trabaja con la tecnología disponible, con la semilla, con el abono, con la técnica disponible, puede producir hasta 5 veces más, pero no más que duplique el doble. No se necesita deforestar 1 metro para poder hacer un gran desarrollo en la Amazonía peruana. Eso es en chico. Después le puedo explicar todas las opciones, pero lo que entristece mucho es saber que sí tiene solución, sí se puede detener el deterioro amazónico. No es una tragedia, se puede resolver, pero hay que tomar decisiones, cambiar las leyes y aceptar que no hay desarrollo sin orden, no hay progreso sin orden. Y para eso hay que eliminar la informalidad y eliminar de paso a los mineros informales y a los agricultores informales. Cuando digo eliminar, no es eliminarlos, sino es darles la oportunidad de trabajar bien. Y eso es un papel del Estado, de dar financiamiento y asistencia técnica y seguridad en la pose de la tierra también. Y también es posible... En corto, eso es. Promover la inversión también. ¿Empresas también están en ese mosaico de actores? Lógicamente, los agricultores, en el momento en que se le dice, bueno, ya no sigas avanzando por la selva sin pedir permiso, te vamos a dar la tierra. Y a partir de ese momento, el agricultor que recibe 10, 20, 30 hectáreas puede juntarse a 2 o 3 y pedir un préstamo para hacer reforestación industrial, por ejemplo, o para cultivar palma aceitera. El asunto es no cultivar palma aceitera ni eucalipto cortando árboles. No, donde ya no hay árboles, ahí se puede poner palma aceitera, eucalipto. Y sí necesita financiamiento. Por eso dije antes, requiere un cambio de legislación y requiere todo un juego de políticas que hace años las venimos proponiendo. Mi discurso se modifica, claro, porque cada año hay novedades, pero es básicamente lo mismo que decía mis colegas y yo decíamos más de 50 años atrás. Y no se hace. Y no se hace por falta de decisión política. Bien, doctor. Efectivamente, el tiempo es corto, el tema es extenso y sin duda lo vamos a tener en otros programas. Eso no cabe ninguna duda porque precisamente usted es profesor, tiene esta capacidad de explicar a veces conceptos complejos con una sencillez admirable y además es necesario tener todas las voces, sobre todo como la suya, una autoridad en la materia de poder llegar a través de sea medios de radio, televisión, redes sociales, a más personas para que justamente se sumen a este trabajo en favor de la conservación de la biodiversidad. Yo le agradezco mucho su tiempo, pierda cuidado que de hecho va a estar en los siguientes programas y agradezco su participación. Gracias a usted, gracias por la oportunidad y prometo que la próxima vez no me voy a embananar con las técnicas. Es parte de los programas en vivo. Muchas gracias, doctor.